Muy buen día a todos los legisladores y legisladoras. Hoy tenemos tres expedientes para tratar en la comisión. El 44259-P-25, 44265-P-25 y 44269-P-25. Vamos a comenzar por el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Griselda Narváez como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 45ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar a la doctora a pasar a la sala, por favor. Por favor, tome asiento. Bienvenida a la Legislatura de Córdoba, a esta comisión que me toca presidir. Bueno, como verá, somos pocos presencial, pero hay legisladores en la plataforma digital. Así que yo le voy a pedir, por favor, como hacemos con todos nuestros invitados, que usted haga uso de la palabra en 5, 6, 7 minutos y pueda presentarse para después sí dejar abierto a los legisladores. Previamente le voy a pedir que encienda su micrófono. Ahí, ¿se me escucha? Excelente. Adelante. Bueno, mi nombre es Griselda Narváez. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Em, Soy mamá de dos chicos, Camila, de 14 años, y Facundo, de 8. Bueno, en relación a mi experiencia laboral, yo inicié como pasante en un juzgado civil y comercial y después estuve trabajando, antes de tener todavía la matrícula de abogada, en un estudio jurídico que hacía multifuero. Eso me permitió tener una perspectiva, digamos, de los otros fueros por fuera en el que me he desempeñado casi siempre, que es el fuero penal. Después, en el año 2007, ingresé a la Policía Judicial por concurso. Me tocó trabajar en la Unidad Judicial 7, que tenía un ámbito de actuación bastante amplio, con lo cual teníamos mucho trabajo. La verdad que ahí pude tener el primer contacto en el trabajo con el derecho penal, con las víctimas que se llegaban al lugar. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Después me fui, porque yo vivo ahí también hace 15 años, a la Unidad Judicial de La Calera. Cuando me fui a trabajar a La Calera, me fui allí de sumariante. Otra perspectiva, digamos, de trabajo, la verdad que son ciudades chicas. Si ustedes prestan acuerdo, probablemente a mí me toque prestar funciones en las Sierras Chicas. No entraría en la jurisdicción de La Calera, pero digamos, ese ámbito de actuación tiene características similares a lo que me tocó en ese momento trabajar en la unidad judicial, pues son ciudades chicas que están próximas a la ciudad de Córdoba y que tienen, bueno, una problemática que es bastante similar, ¿sí? Bueno, después de eso me fui a tribunales, estuve como empleada más o menos un año y ya había rendido concurso para prosecretaria letrada. Yo soy prosecretaria de una fiscalía de instrucción desde el año 2014. Bueno, me tocó trabajar primero en el Distrito 4, tuve como ámbito de actuación también esto que va a ser la unidad, muchas gracias, la unidad territorial 27, digamos, trabajé en ese ámbito de actuación de las Sierras Chicas, que es la ciudad de Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes. Después la fiscalía en donde yo me desempeñaba cambió de distrito, yo estuve trabajando, después continué trabajando en lo que es el Distrito 3. Después en pandemia, bueno, se creó, ustedes sabrán, la unidad fiscal de atención inmediata, que fue algo que se creó en el momento por la cuestión pandémica. Ahí me tocó desempeñarme como directora. Eso me dio una experiencia bastante amplia en cuanto a gestión, porque tenía a cargo un equipo de trabajo de más o menos 20 personas. La verdad también fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por el contexto en el que nos tocó trabajar, ¿no? Con una presencialidad acotada, con muchos fiscales, siempre con causas con personas privadas de libertad. Así que había, bueno, mucho plazo, fue también una experiencia muy enriquecedora. Después, también por concurso, rendí para ayudante fiscal, estuve en la unidad judicial de Carlos Paz, más o menos un año. Esa experiencia, bueno, también fue bastante fructífera porque
La unidad judicial de Carlos Paz ya es, a diferencia de las de acá de Córdoba, que hacen solo delitos comunes, vi otro tipo de problemáticas que no había podido ver en mi carrera hasta ese momento, como es el narcotráfico, los delitos de abuso sexual, las causas de violencia familiar más graves, que acá en Córdoba las llevan las fiscalías de violencia familiar. Y bueno, y actualmente me estoy desempeñando en el cargo de prosecretaria, en el que estoy hace muchos años, en el Distrito 3. Con este sistema de progresivo de implementación de la territorialidad, nosotros estamos trabajando, mi equipo de trabajo en este momento, con la unidad judicial 14, que incluye los barrios de Alta Córdoba, Cofico y una parte de un asentamiento de Villa Los Galpones. También trabajamos con la Comisaría de Colonia Tirolesa. No estamos todavía en la territorialidad plena, no obstante, sí estamos trabajando con una comisaría y una unidad judicial. Y esto, la verdad, en mi experiencia hasta el momento ha sido muy positivo. Creo que pasar del plan que teníamos antes, donde las fiscalías rotábamos, entonces algo que pasaba a lo mejor la semana anterior había sido visto por otra fiscalía. En realidad, tener una visión del conflicto más global, siempre trabajar en el mismo territorio, tanto como conocer a los equipos de trabajo, la unidad judicial, los sumariantes y demás, creo que hasta el momento viene siendo muy positivo, aparte porque uno puede ir teniendo un panorama de las problemáticas de cada ámbito de actuación. Muy bien, doctora. Gracias. Ahora voy a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? La legisladora Alejandra Ferrero ha solicitado la palabra. Está acá al lado mío. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Bueno, un poco una pregunta que le iba a hacer, que era de este plan de gestión territorial, que vi que hizo capacitaciones en el 2023. Sin embargo, en el gobierno lo anunciaron en el 2024. La primera pregunta es consultarle por qué todavía la territorialidad o esta gestión territorial todavía no. Bien, permitió la sustitución en el domicilio de una medida de coerción. Todavía cuesta que los fiscales se animen, quizás por la demanda, la presión social que hay hoy, cuesta que se animen a tomar medidas alternativas de coerción, y hay muchas. Creo que ahora la ley penal juvenil también avanza con muchas medidas tutelares alternativas a la privación de la libertad. ¿Qué opinión tiene? Y si usted, en el caso que no fuera un delito tipificado como grave, Claro. avanzaría en ese sentido. Bueno, en primer lugar, en relación al plan de gestión territorial, está previsto que sea de ese modo, que sea progresiva la implementación. Se han ido sumando unidades territoriales al plan. Para que se pueda dar por completo, era necesaria la creación de estas nuevas 5 unidades territoriales para poder, en definitiva, dividir el territorio que coincida con el territorio policial, digamos, y faltaban, bueno, fiscalías, y aparte porque es un plan que estaba diseñado de ese modo, de que su implementación fuera progresiva. Sin duda, hubo como una especie de medición el año pasado. Realmente los resultados han sido positivos, un poco esto que comento. Perdón, doctora, una interrupción. La división en unidades territoriales ya viene desde antes. Antes
lo que tengo entendido que lo que se ha agregado es la comisaría para cada unidad territorial que tenía un fiscal, porque ya estaba la división de las fiscalías previamente. Sí, hace tiempo que estamos trabajando con esa división, pero para que pudiera implementarse con 27 unidades judiciales, hoy en Córdoba hay 22 fiscalías de número, digamos, y están previstas 27, faltan la creación de las nuevas fiscalías para ya ir a la territorialidad por completo. De todas maneras, la Fiscalía General ha sacado hace muy poco acuerdos que lo que establecen es todas aquellas denuncias que ingresan por la mesa de entrada de Tribunales 2, por ejemplo, que antes eran por sorteo y podían caer a cualquier fiscalía, lo cual implica que una fiscalía que tiene un ámbito de actuación, a lo mejor en el centro, terminara entendiendo por sorteo en algo que sucedió muy lejos de su ámbito de actuación. A partir de ahora, la Fiscalía General ha dispuesto, el fiscal general, que eso vaya a la territorialidad plena, es decir, que nosotros, cuando está claro, digamos, el lugar del hecho, directamente esa causa se hacen las medidas urgentes y se deriva a la unidad judicial, a la unidad judicial o a la fiscalía, claro, que tiene competencia allí en ese lugar. Así que de a poco estamos llegando a que cada fiscal pueda tener un manejo del territorio y la problemática que le toca llevar adelante. Y en relación a las medidas alternativas, que esto que me comenta el fallo reciente de Argarate, sí, por supuesto que estoy de acuerdo, me parece que es muy positivo, más teniendo en cuenta, digamos, lo que se ha medido de las consecuencias del encierro y la problemática que esto acarrea en torno a la reincidencia y la reiterancia, aquellas personas que cometen un delito. En realidad, estrictamente estamos hablando de una medida de coerción, digamos, tener una persona, en realidad es una medida de coerción, es una prisión domiciliaria que se lleva a cabo con la tobillera, pero cuando nos encontramos en un punto intermedio, digamos, donde si bien hay algún riesgo procesal, porque por algo la persona está con medida de coerción, ya sea por la condena efectiva o que le falta todavía cumplir, por más que haya estado con prisión preventiva, un tiempo considerable que hace que el fiscal deba de alguna forma resguardar los fines de proceso, que se pueda llegar a juicio, porque la verdad que esa también es nuestra obligación. Como medio alternativo lo considero muy beneficioso, sobre todo cuando la persona que ha estado un tiempo privada de libertad, como es el caso de Argarate, ha ido demostrando, digamos, su compromiso con el sistema, con su reinserción social, de cierto modo. O sea que creo que es el aporte que desde nuestro lugar nosotros podemos hacer, en el caso que ustedes obviamente aprueben mi pliego, pero desde Fiscalía, pues yo trabajo hace muchos años para el Ministerio Público Fiscal, el aporte que podemos hacer desde nuestro lugar a la problemática a la que hoy nos enfrentamos con el tema de la superpoblación carcelaria y todos los problemas que eso acarrea en consecuencia, digamos, porque el hecho de que haya superpoblación acarrea otros problemas, digamos, para el mismo servicio penitenciario, para el control, para el tema de las audiencias, para el tema de las visitas, que hace que quienes están, que los internos que están a lo mejor no tengan los mismos accesos, digamos, a las visitas, a las distintas cuestiones que si la población carcelaria fuera menor, por supuesto. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Yo sí, yo. Doctora, usted vio que es noticia que habría un proyecto de edad de baja imputabilidad que enviaría el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados. Son dos mis preguntas. Si usted tiene conocimiento del porcentaje en el universo delictivo de delitos cometidos por menores. Y lo segundo, ¿qué opinión tiene usted respecto a la baja edad de imputabilidad? Bueno, sí, por lo menos del último trabajo del que yo tengo conocimiento, la verdad que el índice de la delincuencia en menores es bastante bajo, es el 3,3% del total de casos que el Ministerio Público Fiscal está trabajando. Lo que sucede con los menores en realidad que la sensación, digamos, de la sociedad es no podemos hacer nada. No podemos hacer nada cuando el delito es grave, la verdad que genera un estrépito, que bueno, que es grande y que es entendible que haya un reclamo de la sociedad respecto del tratamiento, pero no es que sea un índice alto en relación a la delincuencia. Hoy por hoy
el 3,3 es muy bajo, digamos, el porcentaje en relación a la totalidad de casos que está manejando hoy el Ministerio Público Fiscal. Yo considero que bajar la edad de imputabilidad no va a traer beneficios justamente por esta estadística de que es muy bajo. Y aparte porque estamos hablando que hay superpoblación carcelaria, que el encierro no nos da los resultados, eso ya está estudiado, que a lo mejor estamos esperando. Entonces, la verdad que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal está buscando alternativas, la justicia restaurativa, que tenga en cuenta a la víctima, que no se centre tanto en cuestiones punitivas, bajar la imputabilidad de quienes en realidad están en mejores condiciones, quien está en mejor situación para reinsertarse en la sociedad y poder dar un giro a su vida, que un adolescente que recién está entrando en conflicto con la ley penal, digamos. Si no le damos oportunidad justamente a estos chicos, difícilmente vamos a tener buenos resultados, digamos, eso está estudiado. Yo creo que la solución no está en bajar la imputabilidad, sino en buscar medios alternativos para poder reinsertarlos en la sociedad de manera que no sigan cometiendo delitos, por supuesto. Clarísimo. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Si no, yo tengo una pregunta más. Doctora, ¿qué opinión tiene sobre funcionarios del Poder Judicial y pago del impuesto a las ganancias? Yo creo que si el resto de la población paga y corresponde que paguemos, está bien, digamos, si es lo que corresponde, igualdad ante la ley. Yo no tendría ningún inconveniente más allá de que para eso está el impuesto. Muy bien. Doctora, no hay otro legislador que haya solicitado la palabra, así que hemos Bueno. finalizado con usted. Solo me queda agradecer como presidente de la comisión en nombre de todos los legisladores su presencia y desearle éxitos. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. usted. Hasta luego. ¿Qué hacen? Hola, ¿cómo andás? A continuación vamos a poner en tratamiento el expediente 44-265-P-25, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Alberto Rodolfo Falcón como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 47ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar al doctor Falcón a pasar a la sala, por favor. Adelante, tome asiento, por favor. Doctor Falcón, bienvenido a la legislatura de Córdoba, a esta comisión. Como usted verá, hay legisladores que están acá en la sala y otros que están por la plataforma digital. Como hemos hecho con todos nuestros invitados, yo le voy a solicitar que ustedes se presenten ante los legisladores, cuente cómo ha sido su trayecto hasta esta legislatura, para después sí dejar abiertas las preguntas a todos, por favor. Bien, perfecto. Bueno, buenos días a los legisladores y legisladoras presentes. Perdón. Sí, Si se acerque el micrófono a usted. ahí está. Ahí está. Así los que están por la plataforma digital lo Bien. pueden escuchar. Gracias. Bien, bueno, buenos días a los legisladores y legisladoras presentes. Antes que todo, expresar mi gratitud por haber llegado a esta instancia, luego de este proceso atravesado en el Consejo de la Magistratura, así que haber llegado a este momento es muy importante. En cuanto a mí, bueno, mi nombre es Alberto Rodolfo Falcón, tengo 41 años, estoy casado con Florencia, quien también se desempeña en el Ministerio Público Fiscal, en una fiscalía, y tenemos una bebé de 8 meses. Mi carrera en el Poder Judicial se inició en el año 2006, en agosto del 2006, donde fui pasante en un juzgado de quiebras, tuve 2 años en el juzgado del doctor Carlos Tale, en ese momento a cargo del doctor Tale. Luego de ese paso por el juzgado de concursos y quiebras, en diciembre del 2008 yo me recibí de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento estaba en proceso hubo un llamado concurso para ser empleado de Policía Judicial, sumariante, eso lo rendí en el año 2007. Estuve del año 2008 hasta el 2010, ejercí algo de la profesión porque todavía no me habían llamado por el orden de mérito. Tuve algunos casos, sí fui becado en el medio, entre medio de todo ello,
para realizar una pasantía y un curso en Italia, en una universidad italiana, ¿sí? Donde estuve durante el segundo semestre del año 2009. Cuando retorno de Italia, ahí me convocan para policía judicial y en agosto del año 2010 inicio como sumariante en la unidad judicial número 1. Ahí es mi primer contacto directo con el derecho penal. La verdad que cuando empecé a trabajar ahí, uno empieza a tener un primer contacto con la víctima. En ese momento se tomaban las causas con preso en las unidades judiciales, así que el primer contacto también con la persona prendida, con el personal policial que participa de estos procedimientos. Y ahí empecé a entender que esto era lo que me gustaba hacer. Estuve en la unidad judicial 1 durante 3 años y medio. Y luego pasé a la Unidad Judicial Especial de Robos y Hurtos, de donde estuve durante 1 año y medio, y ahí uno ve ya las causas de otro lado. Tiene una complejidad distinta, multiplicidad de víctimas, multiplicidad de autores, homicidios en ocasión de robo, que son, la verdad, situaciones sumamente complejas de abordar. Más allá de la gravedad del hecho, el abordaje de la víctima en ese momento es, la verdad, muy complejo. Ahí estuve durante 1 año y medio y luego de ello pasé a Fiscalía, como empleado de Fiscalía, en el Foro Anticorrupción. Estuve en la Fiscalía de Introducción del Dr. Mayusco durante 3 años. Luego de ello empiezo ya mi carrera como funcionario. En el año 2018, en mayo del 2018, me convocan para ser prosecretario en la Fiscalía de Instrucción Distrito 4, Turno 3, a cargo del doctor Klinger. Allí estuve hasta el año 2021. Con el doctor Klinger, la verdad que hemos trabajado muchísimo, muchas causas de... ¿eh? No, el doctor Klinger, no, es el doctor Pilnik, de cibercrimen. No, el doctor, es una fiscalía común, Distrito 4, un distrito bastante complejo con hechos muy graves, muchos hechos domiciliarios, violencia familiar de gravedad, sobre todo en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, fue de las zonas más complejas para abordar, una tasa de homicidios importante. Abordamos, la verdad, muchísimos problemas que de a poco se fueron solucionando, digamos, en cuanto al funcionamiento de las unidades judiciales. Teníamos unidad judicial de Villa Allende, Calera 21, 22, 18, 19 y comisarías Saldán, Unquillo, y en ese momento Río Ceballos, que luego se transformó en unidad judicial móvil. O sea que el campo de trabajo era sumamente amplio, y sí, hasta sal si puedes. Usurpaciones, delitos de lo más variados, ¿sí? Luego de trabajar allí, en el diciembre del año 2021, soy convocado por el concurso de ayudante fiscal y juro como ayudante fiscal. Inicio mi trabajo en la unidad judicial en ese momento 21-22, que funcionaban de manera conjunta en la sede de la unidad judicial 22 sobre calle Duarte Quirós, ¿sí? Funcionaban de manera conjunta porque la unidad judicial 21 había sido cerrada en pandemia en marzo del 2020 y no había sido vuelta a abrir todavía. En ese momento se trabajaba una estructura muy corta en cuanto a personal. Eran para 2 unidades judiciales, 18 sumariantes, éramos 3 ayudantes fiscales, ingresaba un cúmulo de 16 sumarios por año. La verdad que es muy complicado de abordar, pero con los recursos humanos que había, se intentaba dar algún tipo de respuesta a la sociedad, ¿sí? En ese momento todavía se trabajaba con un sistema de turnos de fiscalía, 1 semana cada fiscalía, lo que a veces complicaba el abordaje primario del conflicto, ¿sí? La génesis del conflicto, porque las fiscalías salían de turno, pasábamos a otra y a lo mejor el conflicto seguía y ya esa fiscalía a lo mejor no le daba la misma relevancia que la anterior y así sucesivamente. Hasta el año 2023, donde yo soy convocado para reabrir la unidad judicial 21, se reabre la unidad judicial y concomitantemente a esa reapertura de la unidad judicial 21 se estaba gestando el plan de gestión territorial, ¿sí? Que finalmente se inicia en junio, si mal no recuerdo, del 2023. La verdad que eso cambió completamente la modalidad de trabajo y el abordaje del conflicto. Como les decía, el Distrito 4 tiene zonas bastante complejas y la Unidad Judicial 21 en particular tiene una competencia territorial en la zona oeste de la ciudad que comprende entre las avenidas Santa Ana, la zona de Autocity, Tropezón, ¿sí? Barrios como Villa La Tela, San Roque, Parque República,
zonas muy conflictivas que en ese momento tenían la tasa de homicidio más alta de la ciudad de Córdoba. Gracias al trabajo en ese momento del fiscal Dragón, que fue quien toma la unidad judicial 21 para trabajar, la Fiscalía Distrito 4 Turno 1, se empieza a trabajar de manera conjunta en el territorio. Se habla con la gente de los del CPC, obviamente con el personal policial de la zona. Se hicieron muchas reuniones para empezar a abordar la problemática desde el inicio y evitar que esa tasa alta de homicidios, que esa tasa alta de hechos graves, de heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, violencias familiares con mucha gravedad, empiece a disminuir. Así que de este modo fue que se empezó a trabajar, la verdad que se trabajó muy bien, se lograron muy buenos resultados, y eso hizo también que de a poco la gente también devolver la confianza en el sistema judicial, porque logramos ver cómo gente que estaba muy enojada con el sistema, de a poco volvía a la unidad judicial a denunciar, a confiar y a aportar información al personal policial, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente confíe para que el personal policial pueda trabajar en la calle, ubicar lugares, puntos de reunión de determinados grupos de personas, lugares a lo mejor de hasta de venta de drogas que después eran informados, ¿sí? a la Fiscalía de Narcotráfico. Todo eso sirvió para esto, para lograr la confianza, sobre todo en las personas del barrio, que se acerquen a la unidad judicial, que vuelvan a denunciar y que nos aporten información sin miedo y que vean que esa información que ellos aportan iba a tener un resultado concreto, ¿sí? Luego estuve en la unidad judicial 21 hasta septiembre del 2024, donde me convocan para la unidad judicial sustracción de automotores, así que ahí paso a jefatura de policía. Una modalidad de trabajo también completamente distinta. Sustracción de automotores trabaja con, básicamente, tenemos organizaciones criminales que se dedican a la sustracción, reducción, venta, traslado de vehículos a otras provincias. La investigación es sumamente compleja, lleva mucho tiempo, pero es muy bueno llegar al final de la investigación y lograr un resultado positivo, ¿sí? De lograr la detención de personas, identificación de estos sujetos y ver cómo en la zona a lo mejor se logra reducir la cantidad de vehículos sustraídos. Logramos detectar zonas más calientes que otras, por ejemplo, General Paz, Centro, son zonas muy complicadas, pero eso en base a un trabajo de análisis macro de la ciudad. En definitiva, no bastaba con ver en un barrio qué pasaba, sino que teníamos que ver todo el mapa de la ciudad y ver a dónde empezaban los hechos, por dónde pasaban los autos y dónde terminaban. La verdad que fue una tarea muy, muy linda la que se hizo en sustracción mientras estuve. Y luego, en mayo de este año, soy convocado también como ayudante fiscal en comisión para ir a la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía de Instrucción número 3, ex Fiscalía Distrito 1 Turno 2, a cargo del fiscal González, para tramitar una causa compleja con personal de la DIO, que es donde estoy ahora actualmente. En cuanto a mis antecedentes académicos, como les dije, soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2008. Realicé varios trabajos, algunas ponencias, disertaciones. Colaboré en la coautoría de 2 manuales de Derecho Privado 1, que son manuales de cátedra de la Facultad de Derecho, en el año 2013 y en el año 2015. Y bueno, después, en el transcurso de mi carrera judicial, participé en varias capacitaciones. El Poder Judicial exige permanente capacitación y actualización, así que, bueno, forma parte de todo del currículum, ¿sí? Muy bien, doctor Falcón. Ahora voy a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? La legisladora Ferrero. Bienvenido, doctor. Gracias, claro. Le voy a hacer 3 preguntas, son cortas, no sé si usted. Recién dijo que fue convocado para trabajar como prosecretario y aprovecho, me imagino que esos son reordenamientos o coberturas que hace el Poder Judicial internamente. Los abogados de a pie no pueden rendir para el cargo de secretario ni prosecretario. Le pregunto qué opina que hubiera un proyecto que pudieran equiparar la igualdad de oportunidades y que los abogados litigantes que ejercen la profesión también pudieran concursar y no directamente los cargos para jueces. Esa es la primera. ¿Qué opinión tiene sobre las grabaciones de las entrevistas en el Consejo de la Magistratura? Hoy acá en Córdoba no son grabadas, no son públicas. En el Consejo de la Magistratura de la Nación todas las entrevistas son públicas
aportando, bueno, a estándares de transparencia y de acceso a la información pública, ¿no? Eso por un lado, y después le quería preguntar si la Fiscalía, por su experiencia, tienen publicación de datos, de estadísticas, digo, para que la ciudadanía pueda acceder de alguna manera en medir la eficiencia. Usted dice que el plan de gestión territorial ha traído claramente un beneficio. Al tener un territorio acotado, un comisario, un fiscal, pueden tener una celeridad. Publican datos porque el INESIP, no sé si lo han oído nombrar, bueno, en 2024 dijo que Córdoba fue una de las pocas provincias que no había publicado datos. Si usted tiene conocimiento que alguna fiscalía o la suya tengan algún tipo de publicaciones. Bien, empiezo Sí, sí, para la que adelante. quiera. En cuanto a la publicación de datos de causas ingresadas a las fiscalías, yo en sustracción trabajé con todas las fiscalías y las otras con 4.1 en su momento, en la Unidad Judicial 21 y actualmente en el 1.2. No hay publicaciones de la fiscalía, sí en la página oficial del Poder Judicial hay estadísticas de ingreso de causas, egresos, causas con creyente, eso está disponible para verlo. Sin perjuicio, yo creo que si se solicita a algún fiscal de información, eso se puede otorgar, no habría ningún inconveniente. En el caso que yo se apruebe el pliego y sea fiscal, que si alguien me pregunta cuántas causas ingresaron en su despacho y cuántas tuvieron resolución, sería una información que creo que se podría dar porque No, se lo pregunto porque a veces pareciera que el Poder Judicial no fuera también un poder del Estado, que también tiene que rendir cuentas sí. y tener portales de transparencia. Y generalmente se nos exige al Ejecutivo, al Legislativo, y el Poder Judicial no tiene portales de transparencia, y no solamente del ingreso de las causas, sino por fuero, por criminalidad. Digo, podría haber, no se lo estoy diciendo a Sí, usted, sí. sino en general el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, que deberían tener conciencia de que son un poder público y que estaría bueno que contaran con portales de transparencia para un mayor control ciudadano, ¿no? Sí, o las resoluciones en causas de Resolución gravedad, lo mejor que estén. Creo que el Poder resignante. Judicial de la Nación tiene un portal donde todas las resoluciones están cargadas, uno las puede buscar sin inconveniente. Acá creo que va en ese camino el Poder Judicial. Actualmente tenemos un buscador con inteligencia artificial, pero es interno, digamos, todavía, pero bueno, creo que es probable que en el futuro pueda haber la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a las resoluciones. Sobre todo me parece que lo más importante es ver cómo se resuelven las causas, ¿sí? El número y cómo se toma una resolución en cada caso en particular. En cuanto a los ingresos de personal, gente digamos, que venga de afuera a los cargos de funcionario, me preguntaba, pero secretarios, ayudantes Sí. fiscales y secretarios. Entiendo que eso hoy forma parte de la carrera judicial, es de algún modo un incentivo también para el personal que está en el personal judicial, que pueda rendir para esos cargos. Está la posibilidad, como decía, de rendir desde afuera para cargos de juez, para cargos de asesor letrado, para el demás los cargos del Consejo de la Magistratura. Me parece que no, sea, no, la verdad no lo he pensado, pero así en principio no estaría de acuerdo con que ingrese alguien de afuera. Y creo que, de hecho, había bastantes reclamos en una designación que hubo hace poco con una persona, un abogado que fue asesor letrado, que fue bajo del cargo y fue designado secretario en la Defensoría Pública. Doctor, lo interrumpo. ¿Cuál Sí. cree que es el fundamento eh, que permite que puedan los de afuera rendir para ser jueces y no para ser secretarios y prosecretarios, violando el artículo de la Constitución Nacional que dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y una igualdad de oportunidades real? ¿Cuál sería el criterio legal que puede sustentar que para algunos cargos sí y para otros no? Creo que, en principio, por lo que nosotros, por organización interna, entiendo que sí, podría hablarse de una modificación, en todo caso, una reglamentación interna del Poder Judicial que permite el acceso a personas externas. Hoy eso no existe y solamente se permite por acuerdos del Tribunal Superior el ingreso de personas que pertenecen solamente al Poder Judicial. El resto, como dijo, está establecido en la Constitución y se puede acceder desde afuera. Y la otra La pregunta, entrevista. la entrevista.
entiendo que está bien que sean publicadas, pero por la forma en que se realizan y las temáticas que se abordan en las entrevistas, creo que lo mejor sería con posterioridad a la entrevista, porque generaría a lo mejor algún tipo de desigualdad entre las personas que se entrevistan en el consejo. Porque, por ejemplo, cuando yo hice la entrevista en el consejo, hubo otras personas que estuvieron antes y otras personas que estuvieron después, a las que se hicieron determinadas preguntas y se firmó un acuerdo de confidencialidad para que no se sepa qué le preguntaron y resguardar la igualdad entre todos los participantes en ese concurso. Entonces creo que si se publica una entrevista inmediatamente que se realiza o se hace pública en ese momento, estaré de algún modo violando esa igualdad entre todos los participantes en Claro, esa no entrevista. con la inmediatez se publican en YouTube posteriormente al día del examen. Claro, posterior y ya con la decisión tomada, me parece, en cuanto a puntajes y, bueno, la valoración final que se haga. Gracias. Muy bien. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? Legislador Grosso, buen día. Usted está en uso de la palabra. Buen día, gracias, presidente. Doctor, usted decía que ahora está en la fiscalía, en una fiscalía de instrucción, ¿no? Porque yo acá tengo que el último Sí, lugar donde estuvo fue en la Policía Judicial, Unidad Judicial de Sí, yo Instrucción. sé, yo antes fiscal estaba en sustracción, pero actualmente Fiscalía General me mandó a Fiscalía Distrito 1, Turno 2, a cargo del doctor González para la tramitación de una causa que está radicada en esa fiscalía. Bueno, me llama la atención viendo que ha pasado por varios lugares y entiendo que es la norma o es lo normal. Por ejemplo, a usted ahora lo destinaron a esta causa específica. Sí. ¿Quién queda en su lugar? ¿Cómo se reemplaza ese lugar que usted dejó vacante en este tiempo? Se trasladó a otro ayudante fiscal a ese lugar. Bien, Digamos, internamente se hizo el movimiento. perfecto. Sí. U- Sí, no es que quedó vacante el lugar, sino que se designó otra persona en mi lugar. Bien, gracias. ¿Qué opinión tiene con respecto a la ley de salud mental que está vigente actualmente? ¿Y cómo está influyendo en los delitos? Usted decía, esta zona conozco, yo soy más o menos vecino, ¿no? Estoy en la zona oeste también. La cantidad de homicidios que había en esta zona. Em, ¿Qué grado de influencia le da usted a las adicciones, a las enfermedades justamente de salud mental, el porcentual bueno, de delictividad que tienen estas personas que tienen esta problemática? Mire, de lo que a mí me ha tocado ver, sobre todo ahí en la Unidad Judicial 21, y también lo que me tocó ver en sustracción, particularmente con los hechos relacionados a las aplicaciones Uber, Didi, Cabify, donde había mucha problemática también en toda la ciudad de Córdoba, pero en esa zona oeste también, el consumo de drogas está visible en prácticamente todos los casos. Yo le puedo decir que entre de 10 detenidos, probablemente 7, 8 puede ser que tengan presencia de drogas en una presión de inflagrancia. Y a veces se los va a detener con posterioridad a las personas no identificadas y cuando se los detiene en su casa, probablemente también tengan drogas. Entonces, no estamos hablando de una situación relacionada a lo mejor al hecho delictivo en sí, sino a una cuestión ya que atraviesa a la sociedad, ¿sí? O sea, si una persona para cometer un hecho se le detecta droga, pero también cuando no está cometiendo el hecho y está en su casa durmiendo, se lo detiene y también tiene presencia de droga, estamos hablando de una cuestión más grave, ¿sí? Por eso decir, las adicciones están muy presentes. Creo que la ley de salud mental vino a ayudar a solucionar muchos inconvenientes que se planteaban con anterioridad. La legislación había quedado completamente obsoleta. No se podía tener personas internas con una internación por tiempo indeterminado. Había casos de estas personas que han estado 25 o 30 años internadas por hechos a veces mínimos. De hecho, un caso que llegó a la corte, creo que era por unas amenazas, ha estado internado unos 30 años. Pero sí existen algunas zonas grises que por ahí no nos terminan de dar las herramientas para poder abordar la problemática. Entonces, si una persona delinque y tiene un consumo problemático de drogas o de cualquier otra adicción, se pide la pericia interdisciplinaria, se hace y se reúne criterios de internación, el juez de control ordena la internación. Si una persona voluntariamente decide que sea internada, se le hace un abordaje. Ahora el problema está en las personas que tienen un problema de adicción, que
que es algo que se lo ve, que la familia lo ve, que la sociedad, que las personas, los vecinos lo ven, pero que la persona no llega a entender que está inmerso en una problemática de adicciones. Entonces creo que ahí es donde hay que apuntar a ver esa problemática en particular, qué se puede hacer, tratamientos o medidas intermedias que no requieren de una internación, sino de un seguimiento de la persona, qué abordaje se le puede hacer, cómo se puede tratar esa adicción primero, para no pasar a este tercer nivel que sería de delinquir, hacer una pericia y que termine internado en algún hospital, algún nosocomio relativo a adicciones. Con respecto a eso, y ya era mi última pregunta, ¿no han tenido situaciones donde este tipo de delincuentes han sido internados? Y entiendo yo que por esto de la polivalencia ahora de la nueva política de esta de salud mental, que hayan tenido inconvenientes delictivos dentro de esos establecimientos con estos internos o internados. O sea, dentro del establecimiento Sí. penitenciario. No, dentro de los hospitales o los nosocomios donde lo han internado hasta que fueran rehabilitados, ¿no? ¿No se tornaba peligroso para el entorno? Mire, la verdad que desconozco porque ya es una instancia donde la fiscalía no interviene ahí, sino que pasa el control de esas medidas, pasa al juez de control y luego a una oficina en particular que es la OSIGI, que ellos son los que controlan el cumplimiento de estas medidas. Si ha habido algún inconveniente entre internos y se ha cometido un delito, se deberá dar noticia inmediatamente a la fiscalía que corresponda al lugar, sí, para investigar qué pasó. Pero la verdad es que No está en su ámbito, digamos. no lo he visto, no lo he visto. Perdón, dije que era la última, pero era la anteúltima. ¿Tiene estadísticas cuántos homicidios se cometieron, por ejemplo, usted dijo que lograron bajarlo en el 2023 o en el 2024 con respecto al 2025? ¿Cómo ha sido ese descenso de homicidios No, en la zona oeste? yo lo que no tengo ese número, lo que sí le decía que cuando nosotros abordamos el plan territorial en ese momento, porque con el fiscal de Aragón tomo parte, había habido en el último año unos, creo que eran 5 o 6 homicidios en esa zona, lo que generaba que sea la tasa más alta de la ciudad. Y ese año que yo estuve, 2023 hasta 2024, no tuvimos, creo, hechos de homicidios, sí, mucha violencia vecinal, sí, mucho conflicto vecinal, mucha presencia de armas, droga, pero no tuvimos en ese momento homicidio. No sé si, a ver si fue entiendo que fue por el trabajo que se hizo, o eso espero, la verdad que no podemos saber, porque no podemos tener un poco la bola de cristal para saber si a lo mejor, si nosotros imputamos a esta persona, evitamos un homicidio más adelante, eso no lo vamos a poder saber, pero bueno, ese abordaje primero creo que ayudó a que no sucedan estos hechos nuevamente. Es muy Pero significativo, cero homicidios durante un año en la zona. no recuerdo, no tengo presente, por eso la estadística, estoy intentando hacer memoria de mientras. Está bien, no. Sí, la verdad que no lo tengo. Es de lo que yo trabajé Sí. entiendo, de lo que yo trabajé en el lugar. Entiendo que recuerdo un hecho en un año en esa zona, pero no le puedo hablar de estadísticas, pues no las tengo presentes. Sí. Está bien, No pero trabajo, si tú trabajaras en homicidios, le podría dar algo un poquito más concreto, pero claro, pero no es algo no que le estoy- haya llamado la atención la cantidad de homicidios, porque han sido muy pocos o nulos, aparentemente. por lo menos en esa zona donde yo trabajé mientras estuve en la Unidad Judicial 21. Muy Sí. bien, gracias, doctor. Muy bien. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Doctor, ningún otro legislador ha solicitado la palabra, así que como presidente de la comisión me queda agradecerle su presencia en esta legislatura y desearle éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias Hasta a luego. usted. Buenas tardes. Que ande bien. A continuación vamos a poner en tratamiento el expediente 44-269-P-25, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Federico Rivas como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 46ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitarlo a pasar a la sala al doctor. Doctor Rivas, buen día. Tome asiento, por favor.
Bienvenido a esta legislatura de Córdoba. Buen día. Muchas gracias, señores legisladores. Como verá, hay legisladores en la sala, otros que están por la plataforma digital y como hemos hecho con el resto de los invitados, yo le voy a solicitar que usted pueda presentarse para luego sí dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. Bueno, Usted muchas tiene la gracias. palabra. En primer lugar, bueno, agradecerles a esta comisión por recibirnos en esta oportunidad. Mi nombre es Federico Rivas, yo tengo 36 años, soy nacido en la ciudad de Córdoba y bueno, a las fines de la presentación voy a dividir, como dice el currículum, cuanto a mi formación académica, la profesional y luego lo atinente a la docencia que desempeño en ámbitos universitarios. Bueno, yo en el año 2008 ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y en el 2012 me recibí de abogado. Inmediatamente el año siguiente, para continuar o profundizar mi formación, empecé una especialidad, la especialización en Derecho Procesal, siempre orientada hacia el Derecho Procesal Penal en particular, lo cual culminé con la presentación de un trabajo final de una tesina sobre juicio por jurados. Luego también en la misma unidad académica, siempre en la Universidad Nacional, comencé a realizar la maestría en Derecho de Argumentación, la cual el año siguiente tengo que presentar el trabajo final, la tesis final, y además hice una maestría en Derecho Probatorio en el Proceso Penal en la Universidad de Barcelona en la modalidad virtual. Eso en cuanto a mi formación académica, los títulos que he obtenido hasta ahora. En cuanto a mi desarrollo profesional, bueno, yo ingresé en el año, mientras todavía estaba en la facultad, en el año 2011 por concurso a Policía Judicial. Esto fue en noviembre de 2011 que empecé a trabajar en la Unidad Judicial número 3, ubicada en barrio Villa Libertador, donde estuve aproximadamente 2 años y medio. Después de eso pedí el pase a la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico, en la cual comencé a trabajar en marzo de 2014, una época compleja en ese lugar porque había sido posterior a lo por todos conocido como narcoescándalo, y estuve en la transición entre la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que dependía de la Policía de la Provincia de Córdoba, y la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, directamente ya dependiente de Fiscalía General. Entonces, yo estuve en los primeros momentos dentro de la unidad judicial de cuando se dio esa transición y cuando empezó a trabajar la FPA. En el año 2015, en septiembre, pasé a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico el primer turno, donde estuve 5 o 6 años trabajando, que esa fiscalía que estuvo de particular, que es algo que en caso que mi pliego se aprobara, me brindó experiencia para algo que vamos a tener ahora, que son las audiencias orales, esas destrezas de litigación oral, porque en la Fiscalía de Narcotráfico se había creado el fuero en 2012 y teníamos el plan piloto de litigación oral, replicando algo que ya se venía haciendo en la Fiscalía de San Francisco en el 2010, cuando se crea el fuero, como empezó con carga de trabajo cero, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General diseñaron este plan piloto de litigación oral, que básicamente lo que permitía es que como ustedes saben, la investigación penal preparatoria, por regla es por escrito, pero en este plan piloto que era opcional, es decir, siempre le preguntamos al abogado si ellos querían adherirse o no, ciertos actos procesales se litigaban de manera oral, lo cual reducía muchísimo los tiempos procesales. Por ejemplo, el fiscal decidía dictar la prisión preventiva, le pedía una audiencia al juez de control en la cual participaba el defensor, y si el defensor quería hacer quería oponerse a esa decisión fiscal, lo hacía en el momento. Entonces se reducían notablemente los plazos y además, fuera de ello, permitía por ahí conocer de viso al imputado desde el primer momento de la investigación penal preparatoria, porque el imputado asistía a todas estas audiencias en la cual participaba el juez y el fiscal. Entonces, algo que me parecía muy valioso en su momento, que bueno, luego lamentablemente con la pandemia eso se frenó un poco por una cuestión lógica. Justo en ese momento también el Tribunal Superior, luego de la reforma de la ley 10.457, que había instaurado la litigación oral para el dictado de la prisión preventiva, iba a iniciar un plan piloto para los casos de flagrancia y cuasi flagrancia. Febrero de 2020 vino la pandemia y bueno, esto se
suspendió hasta el año 2022 y 2023, que se empezó progresivamente con este sistema de litigación oral para el dictado de la prisión preventiva. Pero el fuero de narcotráfico fue precursor en ese sentido y nos brindó muchas herramientas porque es muy distinta la forma de preparar una audiencia que dictar la prisión preventiva por escrito de manera tradicional. Bueno, volviendo de ese paréntesis, yo les había dicho que en 2015 empecé a trabajar en la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. En 2020, durante la pandemia, estuve un tiempo trabajando por pedido de uno de los fiscales en la unidad fiscal de atención inmediata que se había creado por la pandemia ante esta contingencia, que fue la génesis o la semilla de lo que hoy es el Centro de Recepción de Personas Aprehendidas, lo que luego, si se aprobara mi pliego, yo estaría a cargo de una de las fiscalías que va a integrar esta unidad fiscal de flagrancia. En ese momento yo trabajé 3 o 4 meses porque después mi fiscal, el que era el fiscal a cargo de la fiscalía donde yo trabajaba, pidió que volviera. Ahí debo haber estado un año y medio más en la Fiscalía de Narco y ahí ya pasé ya al área jurisdiccional, a la Cámara Segunda del Crimen como relator de uno de los vocales. Yo ahí estuve un año, no llegué a estar un año porque en el interín ese entre 2021 y 2022 rendí para el primer cargo de funcionario, que fue el de prosecretario letrado, y en junio de 2022 ya juré como prosecretario en ese cargo en la Cámara Sexta del Crimen, en otra cámara. Nada más que ahí la función que cumplía era distinta. En la Cámara Segunda, como empleado, yo llevaba causas y me encargaba de hacer los proyectos de sentencia, de resoluciones, o que luego eran controlados obviamente por el vocal de la Cámara. En cambio, en la Cámara Sexta yo hacía una función más de secretario, por ahí algo más administrativo, recibía todas las causas y las repartía entre los empleados de acuerdo a los vocales, que si bien, como les digo, era por ahí algo más administrativo, lo que estaba bueno es que yo podía ver el ingreso de todas las causas y detectar por ahí en ese momento si había alguna irregularidad o algún defecto formal en las acusaciones realizadas por los fiscales, detectar esto y, en su caso, si correspondiera, declarar la nulidad de esas piezas acusatorias. Entonces, por ahí eso estuvo bueno porque yo venía haciendo una tarea más jurídica y esto fue una tarea más de corte administrativo o de gestión. Esto yo juré en 2022, en junio de 2022, como prosecretario de la Cámara Sexta, y estuve desempeñando esta función durante casi 2 años porque en abril ya del año 2024 pasé a la Cámara de Acusación, que es el lugar actual de trabajo, que ahí ya volví a hacer una tarea más netamente jurídica, porque de hecho ahí lo que hacemos es proyectos de resoluciones ante los recursos de apelación interpuestos por las partes del proceso. Eso es lo que hace toda mi formación profesional y todo mi desarrollo laboral. Y lo último es lo que hace a la actividad de la docencia. Como yo les decía, siempre desde que ingresé a la facultad me interesé especialmente y desde antes de entrar a la facultad por el derecho penal. Hice ayudantías de alumnos cuando todavía estaba cursando en las materias Penal 2 y Procesal Penal. Y luego, cuando ya culminé cuando me recibí, empecé a hacer adscripción en las 3 materias del derecho penal de la facultad: Derecho Penal 1, Penal 2 y Procesal Penal. Bueno, culminada mi formación como adscripto, luego de haber hecho los trayectos pedagógicos correspondientes, la adscripción yo le hice tanto en la Católica, la Universidad Católica de Córdoba, la Facultad de Derecho, como en la Universidad Nacional. En el año 2018 empecé a dar clases en esta materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica, lo que sigo desempeñando hasta el día de hoy. Y en la Nacional, desde el año 2023 también doy clases de la misma materia. Además, también di clases dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en una materia opcional que era Derecho de los Estupefacientes durante 3 años, hasta que luego ya, como tenía cursos a cargo, dejé de dar clases en esa opcional, seguí en la materia obligatoria. Y además, también he dado clases durante 8 o 9 años en el servicio penitenciario, en el programa de formación de derechos humanos en contexto de encierro por la Católica,
en los cuales daba clases tanto en los establecimientos penitenciarios del Complejo Carcelario 1 y del establecimiento penitenciario número 3 de mujeres, y además también dábamos clases dentro de este programa a los guardias y personal técnico del servicio penitenciario, que yo siempre digo, esa fue una experiencia muy enriquecedora, no sé si tanto a nivel académico, pero sí a nivel de experiencia, por decir, porque podemos ver la visión del encierro de las personas desde los dos polos, digamos, tanto de lo que opina el interno que se encuentra en periodo de su libertad, como lo que opina el guardia de seguridad y por ahí las demandas y necesidades de ambos sectores, que de hecho la idea de este programa era eso, bueno, ver cuáles eran las reales necesidades de cada uno de estos sectores y tratar de buscar un punto de equilibrio para poder solucionar. Y para finalizar, bueno, también dentro de mi formación académica universitaria, desde el año 2023 coordino la especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Derecho, que ahora acabamos de terminar la primera corte que yo empecé a coordinar, ya el año que viene empezaremos una nueva corte que también voy a estar a cargo de la coordinación académica. Muy bien, doctor. La legisladora Alejandra Ferrero ha solicitado la palabra. Sí, Bienvenido, doctor. muchas gracias, doctor. Bueno, tiene varias cosas interesantes, jovencito, pero tiene un buen paso por varias oficinas. Voy a empezar para preguntarle respecto a usted ingresó a través de la Policía Judicial. Sí, Mi pregunta es porque hoy los profesionales, los abogados, no pueden acceder a cargos de secretario y prosecretario, solo pueden concursar para ser jueces. ¿Qué opinión tiene de que pudieran también los abogados de a pie acceder o rendir concurso para acceder a los cargos de secretario y prosecretario? ¿Y qué opinión tiene de que se grabaran las entrevistas del Consejo de la Magistratura y fueran públicas como lo es en el Consejo de Nación? Y la segunda pregunta es preguntarle de los jurados, ya que tiene Sí. una tesis hecha, ¿qué opinión tiene con los jurados populares de Córdoba, que tienen un sistema mixto que combina el modelo anglosajón, que es de Ciudadanos Legos, con un tribunal colegiado? Tengo entendido, si usted seguramente me podrá ilustrar, que en el último tiempo los camaristas ya no tienen el mismo contacto con el jurado que en un principio, yo lo cuento porque mi padre era camarista, y en un momento se reunían, deliberaban, los aconsejaban, ahora esto se ha modificado por acordada y no pueden tener ese contacto. ¿Y qué opinión tiene? Los resultados, ¿cuáles son? Y también preguntarle, finalmente, ya que tiene experiencia en contextos de encierro y ha capacitado a la policía al servicio penitenciario y va a ser fiscal, y es importante que tenga una mirada más garantista de la figura del imputado, ¿qué opinión tiene sobre este abuso o utilización como regla y no como excepción de la prisión preventiva, que ha derivado hoy en una superpoblación carcelaria y que obliga a que los fiscales empiecen a tener una mirada de las medidas de coerción alternativa, menos gravosas, a la utilización, siempre que no se alteren los fines del proceso ni el peligro de fuga? ¿Qué opinión tiene de eso? Si deberían los fiscales avanzar en reparaciones integrales, en justicia alternativa, en el uso de tobilleras duales, en otro tipo, para empezar a tener otra mirada, ¿no?, del sistema, que no sea únicamente represiva. Gracias, doctor. bien. Bueno, muchas gracias, legisladora. Voy a ir por parte. En relación a que los abogados de la matrícula puedan rendir para los cargos de funcionarios, yo entiendo que podría darse esa situación. Obviamente habría que ver cómo podría ser el mecanismo, porque lo que es la magistratura está regulado constitucionalmente. Todo lo atinente a los concursos de cargos jerárquicos lo establece el Tribunal Superior de Justicia en su función de superintendencia, pero yo entiendo que no habría ningún tipo de inconveniente, porque de hecho siempre lo que se busca es la idoneidad de los cargos que cumplen, que sean personas, abogados, el requisito técnico, y después la idoneidad, y estarían en iguales condiciones para poder rendir. Yo entiendo que no habría ningún tipo de problema, y por ahí es algo que, bueno, es algo anecdótico, pero yo juego al fútbol, jugamos un torneo con muchos de mis compañeros, son amigos hace muchos años, porque compañeros de facultad,
y estamos de los dos lados de la barandilla, por decirlo de una manera, los abogados de la matrícula y nosotros, y bueno, ellos por ahí siempre es algo, un reclamo, una demanda de decir, ¿por qué no se pueden rendir? Y yo entiendo que, como le digo, buscando el mecanismo, cómo se puede articular, pues yo entiendo que podría darse esta situación. Respecto a las entrevistas, yo creo que en el Consejo de la Magistratura yo entiendo que perfectamente podrían ser grabadas porque hace un principio republicano que es la publicidad de los actos de gobierno. Entonces me parece lo más óptimo porque justamente la ciudadanía podría realmente controlar o ver por qué se selecciona o cómo es el real proceso de selección de los magistrados, sobre todo cuando es un poder que tal vez no tiene una representación directa del pueblo, a diferencia del poder ejecutivo y del poder legislativo, sino que es una elección indirecta, por decirlo de alguna manera, a través del poder ejecutivo y del poder legislativo. Así que yo entiendo que sí, que es algo justamente que hace la publicidad de los actos de gobierno. En relación a los jurados, que era otro de los temas, sí, yo hice mi tesis particularmente era contrastando el sistema de Córdoba, que es un sistema, por decirlo de una manera, de mixto o escabinado, porque mixtura un componente técnico, jueces profesionales, con el componente popular, jueces legos, a diferencia del jurado clásico anglosajón, que es el que vemos en las películas estadounidenses y el que han instaurado muchas provincias. Tal vez esta yo, para hacer un apéndice, esto fue una demanda histórica, creo, del constituyente histórico, eso yo también lo trabajo en la tesis, en 3 artículos de la Constitución de 1853-1860, establecía el juicio por jurado, sin embargo, una demora del constituyente nacional, del legislador nacional, en instrumentar el juicio por jurado. Aquí en Córdoba sí se hizo en el 91 con el artículo 369 que establecía un sistema de jurado, ese código entra en vigencia en el 98, y en el 2004 con la ley 9182 de jurados populares se amplía el componente lego en este caso, porque en el jurado del artículo 369 eran los 3 jueces profesionales más 2 jurados legos, después ya pasa a ser los 3 jueces profesionales más 8 jurados legos, para que siempre se busque por ahí que triunfe la voluntad popular y para evitar por ahí la influencia de los jueces profesionales, que ahí voy a la segunda pregunta que me hizo en relación a eso. Yo, bueno, aquí en Córdoba lo que me parece, lo que yo concluí en la tesis, porque yo decía, bueno, ¿cuál sistema es más respetuoso del derecho al recurso que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2h, establece como una garantía del imputado, norma que, como ustedes saben, desde el 94 tiene jerarquía constitucional, es decir, está en la cúspide de la pirámide normativa de nuestro país. Entonces yo concluí en ese momento que, bueno, que el juicio por jurados cordobés tal vez era más respetuoso de esa garantía, básicamente porque exige la fundamentación o motivación de la sentencia, algo que el jurado clásico no exige, sino que se conforma a lo que se llaman las instrucciones previas o las instrucciones que se dan antes de ingresar a la deliberación. No obstante eso, yo considero que muchas veces, ya sea para recurrir una condena o una absolución, te tienen que dar las razones de decir, bueno, por qué motivos el imputado resultó condenado, o para la víctima o para la sociedad toda, por qué el imputado resultó absuelto. Más allá de eso, el sistema clásico prevé que son irrecurribles los veredictos absolutorios, en lo cual también estoy en desacuerdo porque ahí entra a jugar de la víctima el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, también regulados por la Convención Americana en su artículo 8.1 y 25.1. Entonces ahí hay que compensar o conciliar los derechos de ambas partes, porque en definitiva lo que subyace en un delito es siempre hay un conflicto intersubjetivo. Está bien, el Estado, a partir de que fundamento por el que son irrecurribles, porque me parece una lesión de una garantía constitucional fundamental. Porque se entiende en ese caso que como se le da tanta preeminencia a la voluntad del pueblo, en ese caso encima, son irrecurribles y sin dar razones, no explican a la víctima en el delito, en este caso, por qué se lo absolvió. Muchas veces pasa eso, por ahí una institución implantada del derecho anglosajón, del derecho estadounidense, que ellos lo tienen desde que iniciaron su desarrollo. De hecho, ellos tienen jurados en todo, pero hay que hacer, igual Estados Unidos en particular tiene el juicio por jurado lo reserva para solo casos muy escasos,
yo una vez había visto un estudio que el 3% de casos llegan a juicio porque el resto de los casos se arreglan con una figura que tiene algo similar a algo al juicio abreviado. Entonces solo van a juicio el que se declara inocente, el que dice yo no, el que se declara culpable se arregla la pena, el que se declara inocente se pasa al jurado. Y ellos además tienen una visión por ahí del proceso, tal vez, como es por ahí la sociedad estadounidense, muy eficientista, es decir, solo llega a juicio las causas que tienen probabilidad de éxito. Porque también, volviendo un poco a lo que vimos recién, que esto que decimos que el poder judicial es, tiene una elección indirecta en Estados Unidos, por ahí muchas veces los fiscales de distritos, fiscales generales, muchas veces teniendo éxito en su investigación, se proyectan luego como alcaldes, gobernadores de estado. Entonces, bueno, por ahí tiene que ver todo con eso. Pero ellos, el jurado en Estados Unidos es algo sagrado, por decirlo de una manera, que ellos lo van a defender a capa y espada, y por eso se le da tanta importancia y dice, bueno, si el veredicto, el jurado dijo el veredicto era inocencia, hay que absolver y eso no se puede recurrir. En cambio, si es de condena, recién ahí interviene el juez técnico. Eso también sucede acá en nuestro país, que va a hacer lo que se llama decir, bueno, a ver, qué delito es el que cometió, toda la cuestión jurídica, qué delito cometió y cuál es la pena que le corresponde. Yo en ese momento, bueno, concluí eso, que para mí el jurado de Córdoba es más respetuoso del derecho al recurso, porque el artículo 155 de la Constitución Provincial dice que las resoluciones deben ser motivadas. Entonces yo entiendo que es mucho más respetuoso de la garantía del derecho al recurso, porque te van a decir, bueno, a ver, te condené por estos motivos o absolví al imputado por estos motivos. Con relación a la pregunta que me decía usted de la influencia de los jueces, hasta el 2017 eso no estaba previsto. A partir de una acordada del Tribunal Superior se establecen dos cuestiones muy importantes en relación al jurado cordobés. En primer término, esta acordada instaura lo que se llama la audiencia de selección de jurados, que es algo sí del derecho anglosajón, que es la que se llama la audiencia de voir dire o de decir verdad, la cual permite que del panel de potenciales candidatos a ser jurados en cada caso, los abogados litigantes buscar el jurado más ecuánime o más imparcial posible. En realidad ahí lo que se dice es que no es una selección de jurados, sino que por ahí una deselección. O sea, de acuerdo a la teoría del caso de cada parte, va a ir sacando, pidiendo este jurado sacar o dejar a tal jurado de acuerdo a sus intereses. Por dar un ejemplo, si se tratara de un caso donde un policía ha cometido un homicidio en contra de una persona, por ejemplo, ya sea en el marco de su función, que podría preguntar a el abogado defensor, bueno, ¿alguno de los potenciales jurados tiene un familiar policía? Si uno le dice que sí, podría pedir que se saque ese jurado porque va a ir por ahí en contra de su teoría del caso. Eso en Estados Unidos estuvo siempre, en los sistemas que han adoptado el jurado clásico también. Buenos Aires, que el caso que yo tomé en mi tesis como comparación con Córdoba, también lo tiene. En Córdoba no lo tenía. Entonces, bueno, el Tribunal Superior creó esta audiencia de selección de jurados a través de esta acordada y empezó en el 2017 se empezó a hacer. No obstante, como les dije, yo trabajé en Cámara y por lo que pude ver por mi práctica, por ahí no es algo que esté tan explotado y falta por ahí estas destrezas en litigación oral para realmente aprovechar las facultades que le da la ley, porque en ese caso, ¿qué haría un abogado? Muchas veces dice, bueno, a ver, el caso que yo les daba, en ese caso podría pedir la recusación de ese jurado, que ese jurado no integre el panel por una de las causales del 60, inciso 12, que es una causal más genérica cuando se vea comprometida su imparcialidad. Estos son de los 24 que seleccionan Sí, para elegir esos para 8. 8 más los 8 titulares más los 4 suplentes. No obstante, en los hechos no siempre se hace así, no ocurre, como les digo, faltan por ahí destrezas de litigación oral para poder aprovechar. De hecho, en Estados Unidos, esto lo pueden ver en una película que se llama Tribunal en Fuga, donde se ve claramente esta situación, cómo seleccionan los jurados. De hecho, en Estados Unidos hay estudios que se encargan del voir dire y otros que entran a la audiencia de juicio. O sea, hay estudios especializados en elegir el panel de jurados más acorde a su teoría del caso. Bueno, eso fue lo primero que para mí es algo muy, muy importante. Y contestando su pregunta, señora legisladora, también por la acordada se estableció que a la hora de la deliberación, es decir, una vez que culminó la audiencia de debate,
antes deliberaban, como ustedes saben, en Córdoba votan, serían 3 jurados, 3 jueces profesionales, más 8 populares, de los cuales votan los 8 jurados y 2 vocales de Cámara, menos el presidente, que solo va a votar en caso de empate. Y los jurados solo votan sobre cuestiones fácticas, sobre la cuestión jurídica, ahí sí ya votan los 3 jueces técnicos. Antes, en la deliberación, podían ingresar los 2 jueces técnicos más los 8 jurados populares. Pero se criticaba eso por decir, bueno, puede haber una influencia de los jueces técnicos sobre los jurados legos. Entonces, ¿qué se estableció? Que primero deliberan solo los jurados y una vez que ellos culminan esa deliberación, recién ahí ingresan los jueces técnicos para hacer también para participar en la deliberación. Esa también fue la segunda cuestión, que es algo que se venía ya desde 2004, cuando se creó la ley, se venía reclamando a nivel de la dogmática, de la doctrina, reclamando esta necesidad para justamente evitar esa influencia que podía darse. Y creo que también me preguntó qué opina del jurado a partir de esto. Bueno, el Tribunal Superior tiene una oficina de jurados populares, que también yo estuve relevando información a la hora de hacer mi tesis, y muchos de los jurados que participan por ahí cambian radicalmente su visión de la justicia una vez que participan en un juicio. Porque tal vez desde afuera lo ven como algo alejado a ellos, y una vez que pueden participar de un juicio cambia radicalmente su visión de la justicia, y creo que esto también contribuye en ese sentido, en esta democratización de la justicia, o volviendo a lo que habíamos dicho de grabar las entrevistas del Consejo, también es una expresión de la publicidad de los actos de gobierno, un principio republicano fundamental. Entonces yo creo que eso también contribuye por ese lado, porque se sienten por ahí, por decirlo de una manera, más protagonistas todavía, al decir, bueno, primero ellos toman la decisión solo y recién después se incorporan los jueces. Y lo último que me faltaba era de la superpoblación, Bien, esa sí es una de las... Cuando fui yo en realidad la cárcel ya la conocía por haber hecho visitas cuando era estudiante al viejo penal de San Martín y después a la cárcel de Bower, pero por ahí esa visita es como muy rápida y no se puede conocer en profundidad un detalle, además el contacto con los internos casi nulo. En cambio acá lo que está bueno es que yo estaba con los internos en el aula solo, sin presencia de ningún guardia de seguridad, entonces ahí se pueden explayar de manera mucho más detallada. Y siempre uno de los reclamos principales es eso, el hacinamiento, la superpoblación carcelaria. Y también, lo que decía usted, muchos internos que habían estado presos en otras cárceles, me acuerdo, decían que Córdoba era, en la prisión preventiva, era como muy severo, que tal vez en otra provincia no podían acceder, esperar el proceso de libertad. De hecho, el artículo 269, 270 del Código Procesal y todos los tratados a los que hemos hecho referencia establecen que la libertad es la regla y la privación de la libertad es la excepción, y solo en los casos cuando sea necesario, cuando haya riesgo procesal de fuga dentro del procedimiento y no quede otra alternativa. Es una medida de última ratio, no una medida, la primera medida a tomar. Entonces, bueno, se insistía en eso, en la superpoblación carcelaria. Después muchas veces insistían en que para conseguir beneficios liberatorios, por ahí ya hablando de personas condenadas, no solo pero comparten, por más que se establece que los internos, los procesados, los condenados no tendrían que compartir lugar de alojamiento, en la práctica sí sucede, y había reclamos, bueno, de los procesados por el uso tal vez excesivo de la prisión preventiva, en todos los casos, a diferencia de por ahí de otras provincias o de otras jurisdicciones, y los condenados por ahí el reclamo que ellos hacían es que no podían acceder a por ahí beneficios de salidas anticipadas, ya sea libertad condicional, libertad asistida, porque se le ponían condiciones de hacer ciertos cursos o hacer sesiones con psicólogos, con trabajadores sociales, que por ahí no había espacio para hacerlo, porque había un solo psicólogo para atender por ahí a un pabellón entero. Entonces por ahí yo veía eso, cómo se le producía un desánimo, sobre todo en penas cortas. Tal vez una persona que estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional, le decían, bueno, le quedaban 8 meses, por dar un ejemplo, le decían, vas a tener que hacer sesiones de psicología, 12 sesiones, las cuales hacía una por mes. Entonces le convenía no hacerlas o no hacer nada, porque en definitiva el resultado iba a ser lo mismo, se iba a ir por cumplimiento o agotamiento de la pena y no por haber accedido a este beneficio anticipado.
volviendo antes de eso, bueno, la prisión preventiva, yo considero que las medidas alternativas es algo que si mi pliego fuera aprobado, bueno, tendríamos que usar bastante porque vamos a atender justamente estos casos en flagrancia o cuasi flagrancia, por lo cual he sido propuesto. El campo donde más se pueden dar estas medidas alternativas, pues generalmente son delitos por ahí, no siempre, no pero por ahí delitos no violentos o delitos más simples, y no solo aplicar, digamos, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, sino por ahí buscar medidas alternativas de resolución de conflicto, entendiéndose que decía recién que lo que subyace detrás del delito es un conflicto intersubjetivo entre el imputado y la víctima, de la cual el Estado se expropió y corrió del lugar a la víctima, y estas medidas vuelven a traerla al centro de la escena a la víctima, ya sea la aplicación de criterios de oportunidad o la suspensión del juicio previa, pero con una participación activa de la víctima, porque muchas veces se ve en los hechos que la imputación a una persona y su detención o no provoca un estigma y una mácula en su, porque el día de mañana esa persona tal vez cometió un delito simple y después el día de mañana va a ir a pedir trabajo y se le va a complicar conseguir trabajo porque le va a figurar ese antecedente. Entonces estos criterios de oportunidad o estas medidas alternativas vienen a solucionar eso, porque tal vez pasa, yo me acuerdo que lo he visto en fallos o por la experiencia de gente que dice, a ver, yo no quiero que la persona vaya presa, prefiero que me devuelva lo que me sustrajo porque es la bicicleta que yo uso para ir a trabajar. Y no solo, y por ahí con una compensación que puede ser no solo económica, porque hay personas que realmente no van a tener por ahí para hacer la compensación económica. Por ahí hay muchas compensaciones simbólicas, un pedido de disculpa, un pedido de perdón, eso concilia mejor el conflicto y además ayuda a la resocialización, porque esa persona que accedió a uno de estas medidas alternativas, luego por ahí se va a ver menos tentado de volver a cometer un delito, porque obviamente estos criterios también, una vez que accediste, no es que todo el tiempo vas a poder acceder a esto, porque si no, ahí se estaría pervirtiendo el objetivo, porque a ver, yo delinco y Claro, sí, el 13 bis abre el elenco de casos permitidos, insignificancia, por ejemplo, pero el 13 ter limita muchas situaciones a estos casos, que no haya reincidencias, que no haya sido beneficiado anteriormente con un criterio de oportunidad. Pero bueno, más allá de eso, yo considero que son muy saludables. También estudié ese tema porque también hice un trabajo de una publicación en un libro sobre ese tema de criterios de oportunidad, que es algo que siempre me interesó bastante y que ahora, si mi pliego resultara aprobado, es algo que podría utilizar bastante. Y también para cerrar, con relación a estas medidas alternativas, como el caso de Tobillera, ahí en la Cámara de Acusación hay fallos que han... el fallo Argárate, que ese fallo, como una particularidad, tiene que fue dictado por una de las vocales en sala unipersonal. Y ese fallo básicamente lo que hace es seguir las reglas de Kioto o de Tokio, y además todas estas recomendaciones de la Comisión Interamericana, de decir, bueno, a ver, reduzcan el uso de la prisión preventiva y usen medidas sustitutivas, que el código en el artículo 268 no es taxativo en decir estas medidas, deja abierta esa posibilidad de hacerlo, y me parece que estos mecanismos de control electrónico mediante Tobillera permiten además que la persona pueda internalizar mejor lo que hizo y que el día de mañana evitar también la reincidencia y lograr su resocialización. Ese fallo Argárate, como le decía, fue en sala unipersonal. Hay un fallo muy reciente, de octubre del 2025, el fallo Molina, en la cual ya la Cámara se ha expedido en colegio, es decir, los 3 jueces ya estuvieron de acuerdo con los mismos fundamentos y la misma conclusión a la que se llegó con el fallo Argárate. Obviamente, yo también cuando estaba en Cámara, por ahí veíamos la prisión domiciliaria del lado de las personas condenadas por razones humanitarias, por ejemplo, una madre con un hijo menor de 5 años. Esto sería distinta, esta es una razón más que busca la resocialización de la persona y evitar, con eso además, la consecuencia práctica, evitamos el hacinamiento o la superpoblación carcelaria en cuanto a hasta lo sistémico, por decirlo de manera, y en relación a la persona le da más herramientas para poder resocializarse, estando en su casa. Bueno, lo que sí, obviamente, se necesita una articulación entre los poderes, y por ahí que los dispositivos
haya dispositivos para todos, que obviamente el centro este de monitoreo electrónico que funciona en la órbita del servicio, lo primero que hacía cuando el tribunal ordenaba, se revisaban las condiciones de viabilidad, porque eso requiere ciertas condiciones que por ahí personas no pueden estar. Entonces, bueno, ahí también buscar alguna alternativa si una persona no tuviera las condiciones de viabilidad, no limitarlo, decir, che, no tiene una conexión fluida a internet, entonces no lo podemos hacer. Bueno, buscar la alternativa para que esa persona lo pueda hacer. No sé si falta algo. Gracias. Legislador Grosso, usted está en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. La verdad que nos ha instruido de manera extraordinaria. Estaba viendo en el currículum suyo de autorías de artículos, el derecho a la vida y los proyectos de legalización del aborto en Argentina. Sí. Lo veo que tiene fecha 10 de agosto del 2020, unos meses antes de que se aprobara esa ley. Veo que está también el link para verlo, no he tenido tiempo de hacerlo, pero una breve síntesis de cuál es su criterio en base a lo que dice ahí, análisis en clave constitucional y convencional. Sí, ese es un artículo que hicimos justamente en el año 2020 dentro de la cátedra de Derecho Procesal Penal. En realidad era el Instituto de Derecho Procesal que funcionaba por esto de la pandemia, que por ahí había limitaciones, junto con el Instituto de Derecho Penal dentro de la Universidad Católica, y en ese, bueno, era antes de que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces nosotros hicimos ese trabajo en el cual yo en coautoría con otras dos personas analizamos si en ese momento era un proyecto, si superaba el test de constitucionalidad, en este caso de convencionalidad, atento a lo que establece el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce expresamente el derecho a la vida. Derecho a la vida que en la Constitución no está reconocido, no obstante, conforme el artículo 33, es un derecho implícito de los no enumerados. Y ahí nosotros analizamos con jurisprudencia de convención de la Corte Interamericana y de la Comisión, y concluimos que en ese caso lo que era un proyecto en ese momento no superaba el test de convencionalidad ni de constitucionalidad, porque afectaba el derecho a la vida de la persona por nacer. Luego, bueno, hoy en día es una ley vigente, pero yo personalmente, esa era mi opinión en ese momento, la cual mantengo. Eso, la cual la Sí, mantiene. esa es mi opinión, obviamente. Yo sé que es una ley, que hay que respetarla. El legislador nacional así lo estableció a fines del año 2020, pero yo mantengo mi opinión en ese caso, la opinión que vertimos en ese artículo. Está bien, yo coincido con usted. Te hago una pregunta. Estamos por elegir próximamente, o bueno, seguramente van a traer los pliegos a ver si se aprueba la designación del fiscal general, el nuevo fiscal general. Sí, De todo lo que usted trajo a colación, hablaba de que en Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales son elegidos, ¿no? A instancia popular. ¿Cree que ese es un mejor sistema que el que tenemos aquí? no, yo estoy en realidad lo que yo decía no es que los fiscales sean elegidos, sino que ellos se proyectan muchas veces para acceder a un cargo electivo. Sin embargo, yo siempre fui acérrimo defensor del sistema actual de designación de los cargos de magistrado, y me parece que no podrían ser elegibles a través del sufragio, porque eso implicaría que los magistrados tuvieran que hacer por ahí campaña o prometer cosas que después muchas veces no se pueden cumplir porque el derecho no es algo matemático. Entonces yo no estoy de acuerdo para nada con que se pudiera elegir en una elección, ya sea como se eligen los cargos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en relación al Poder Judicial. Entiendo que el sistema es perfectible, pero el sistema que nos rige ahora es el adecuado. ¿Coincide conmigo que sería mejor un proceso de concurso, por ejemplo, entre pares, entre los fiscales y demás? ¿O a través del Consejo de la Magistratura? Yo también, eso, cuestión de establecido la Constitución, así lo tiene establecido la Constitución, no ha previsto mecanismos para que el cargo de fiscal general, los cargos de vocales del Tribunal Superior, así como lo mismo que sucede a nivel nación, sean concursados. Porque yo entiendo muchas veces esos tribunales, ya sea el cargo de fiscal general o el cargo, los vocales de TC4, por ahí
cierta función, una valencia política en su función, porque en definitiva el fiscal general es el que dirige la política criminal de la provincia o de la nación o a nivel federal. Así que yo entiendo que tendría que pensarlo bien, cómo podríamos hacerlo, un sistema que pudiera concursar. Obviamente eso habría que modificar la Constitución porque la Claro. Constitución así lo ha establecido. Como que tengo argumentos para los dos en contra y a favor de ambos sistemas, digamos. Que ahora no le podría dar terminante una opinión porque como que esos argumentos los tengo equilibrados, digamos. No, seguramente ameritaría un gran debate. Sí, sí, es un debate sería muy rico, muy interesante, pero bueno, algo para pensar en alguna futura o alguna eventual reforma si fuera así requerido. Usted habló de que le tocó hacer tareas de gestión en un determinado Sí. tiempo de su carrera. ¿Cree que esto es importante para cargos como estos? Por ejemplo, y esta es la última pregunta, el del fiscal general, que tenga experiencia en eso porque justamente va a tener mucha gestión, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino lo que es la política penal, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí es algo importante porque son cargos que, como dice usted, va a estar a cargo de una estructura muy grande de la Fiscalía General, obviamente una estructura estratificada y con mandos intermedios, pero en definitiva el director de la política criminal va a ser el fiscal general. Entonces yo entiendo que sí puede tener capacidades o experticia en gestión, en manejo de grupos. Doctor Rivas, yo lo felicito. Me hizo acordar cuando estaba en la facultad, en Derecho Político había uno como usted, sabía de todo, y yo sabía más o menos, ¿no? Y yo digo, Dios mío, que se vaya rápido, porque cuando me toque a mí la vara la va a dejar muy alta. Lo felicito, Bueno, gracias. muchas gracias, señor legislador. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Muy bien, doctor Rivas, ningún otro legislador. Perdón. Ningún otro legislador ha solicitado la palabra, así que hemos finalizado con usted y como presidente de la comisión le quiero agradecer su presencia en esta legislatura. Bueno, muchas gracias, Muchísimas señores gracias. legisladores. Gracias. Buenas Que tardes. ande bien. Muchas gracias. Éxito, doctor. Ahí lo van a ayudar a... Gracias, doctor, que ande bien. Si les parece a los legisladores, vamos a poner en consideración los 3 expedientes en conjunto. Vamos a poner entonces a consideración el expediente para su voto, el expediente 44259-P/25, 44265-P/25 y 44269-P/25. Quienes estén por la afirmativa, por favor, si no sé expresarlo. Se encuentran aprobados, no habiendo más temas para la comisión de la fecha, queda finalizada. Muchísimas gracias.